Y nos honra con su presencia hoy el licenciado Rafael Calderón, senador de la República por la provincia de Azua. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Buenos senador? días, Marcela. Muy Qué bien, bueno gracias verlo a Dios. aquí con nosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Gracias por acompañarnos. Rafael, Rafael. Aún. Senador. Aquí estamos temprano. Sí, mire, senador. Yo creo que lo primero es agradecer, como dice Michelle, que usted esté aquí. Porque hoy es un día muy sui generis, y más en la parte sur, que es donde se supone que los vientos huracanados de Matthews, que todavía están lejos, nos están atacando. Primero sería bueno a la audiencia, a la gente de su provincia, decirnos la situación, cómo pasó anoche y qué pronóstico tenemos para el día de hoy. Bueno, mira, nosotros le hemos estado dando seguimiento de manera permanente a este huracán y hemos estado coordinando con las autoridades nacionales y locales. Y quiero agradecerle tanto al presidente como a José Ramón Peralta y al ministro de Obras Públicas, que han estado muy atentos, han tomado las llamadas y los mensajes que hemos remitido y lo hemos mantenido informado de todo lo que está pasando en la provincia completa, desde la cordillera hasta el valle. Anoche, en el día de ayer llovió, sobre todo anoche llovió bastante, pero todavía todo el mundo tiene que estar bien atento porque la mayor cantidad de agua se supone que va a caer hoy. El huracán aún apenas está tocando la punta suroeste de Haití y la franja de agua, que es lo que más nos va a afectar en el caso particular de Azua, va a llegar después de alrededor del mediodía. Entre el mediodía, las 2 o 3 de la tarde, es cuando se espera la mayor cantidad de agua en el territorio nacional. Las autoridades, tanto la alcaldía de Azua, el municipio cabecera, que tenemos dificultades particularmente en el barrio La Bombita, porque hay una serie de cañadas que desde que cae cualquier cantidad de agua empieza a inundar muchas casas. En el barrio del Prado, en el Concón, o sea, todos esos barrios así, en los parceleros. El alcalde está haciendo un trabajo desde hace 3 días con pala mecánica, camiones, una labor de prevención. Limpiando de basuras y cosas de eso. En Guayabal el alcalde y las demás autoridades están muy atentos, sobre todo con algunas comunidades que están más al norte, que es el Recodo, el Café, toda esa zona de arriba, ¿no? Cuando llueve mucho hay un río que obstaculiza el paso y entonces es difícil después llevarle alimentos a través del plan social. O sea, hay disponible algunas raciones allá, colchones y sábanas, pero en el día de hoy o mañana hemos conversado con nuestro amigo José Ramón Peralta, quien se ha mantenido muy activo, ya nos llamó esta mañana precisamente para darle seguimiento a los acontecimientos allá. Es muy probable que entonces se suministren raciones adicionales. Claro. Lo mismo ocurre con el alcalde de Padre Las Casas, el amigo Wilmore, que se pasó el día entero de ayer y anoche todavía estaban preparando alimentos, sobre todo para el barrio Santa Ana y otros barrios, igual que la alcaldesa de Peralta, la amiga Magnolia, que también ha estado muy atenta, todos han estado muy atentos, ¿no? Lo mismo ocurre con el caso de Rosario, que es una zona muy baja, muy vulnerable a las inundaciones por el río Tábara, y en Estebanía y Las Charcas, sobre todo en Estebanía, que hay unas comunidades en la montaña, hasta el Memiso, Río Colorado, La China, Cañada Cimarrona. Esa zona en la carretera es muy mala, desde que llueve el tránsito es prácticamente imposible, y hay un río, que es Río Grande, que cuando se desborda también crea muchas dificultades, y hay inundaciones fuertes en la población de Estebanía y Las Charcas. Y la gente acepta el traslado o se pone Mira, renuente. Ayer no querían salir todavía porque la gente es renuente a dejar sus casitas con las pertenencias que tiene, pero poco a poco van saliendo.
En el caso de Rosario hay una escuela disponible. Si cuando ellos ven que es inminente el peligro, pues acceden Sí. y se refugian en las casas, Lo ¿no? importante es que no sea tarde. Así es. Bien, senador, fuera del tema del huracán Matthew, tenemos en el Congreso Varios huracanes. varios huracanes. Tenemos la situación de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. Háblenos de este proceso. ¿Qué usted cree? ¿Debemos de posponerlo? ¿Debemos de terminarlo de elegir? ¿Cómo está el diálogo entre los diferentes sectores, tanto de la oposición como que inclusive miembros de la oposición, de los dos senadores que son miembros de la comisión de selección y de evaluación de estos posibles candidatos? Háblenos de este proceso. Mira, me va a excusar porque se me olvidó en la pregunta anterior señalar que la gobernación ha hecho también una labor muy fuerte en los últimos días, previendo, ¿verdad?, las dificultades que puedan presentar. Y es en la gobernación donde se manejan las raciones, los colchones, y eso. Y la amiga Huarquilla Félix, que es nuevecita, una joven señora muy activa, muy inteligente, que está haciendo una labor bastante buena en toda la provincia. Mira, déjenme decir una cosa. Yo creo que este gobierno de Danilo Medina, el PLD y el Congreso Nacional han dado muestras suficientes de tener vocación por el diálogo, de tener una actitud abierta para escuchar todas las recomendaciones y sugerencias que se puedan hacer. La Constitución de la República establece claramente que los miembros de la Junta Central Electoral deben ser sustituidos cada 4 años, no cada 4 años y medio, ni cada 5 años. Hubo una propuesta de este conjunto de partidos de la oposición y del propio PLD, pero sobre todo de la oposición y de la sociedad civil, que están representados en la coordinación que está haciendo Monseñor Agripino Núñez Collado, diciendo que se extendiera por 120 días adicionales la escogencia de los jueces. 120 días. Entonces, evidentemente que el reglamento del Senado, que está hecho no por pura casualidad, sino en función de lo que establece la Constitución, 60 días hábiles después del 16 de agosto, deben ser electos cada 4 años. Si le agregamos 120 días adicionales, vamos a terminar casi en 5 años. Entonces, en ese caso, estaríamos violando la Constitución. Así es. Eran 230 inicialmente, hasta el día de ayer habían renunciado algunos. 222 tenemos aquí en una lista. 222. Ustedes publicaron ayer Sí. 222 personas aquí. Y eran 230 inicialmente, pero renunció una parte, ¿no? Que parece que alguien lo sometió a su candidatura y ellos no estaban de acuerdo. ¿O no aceptaron? No aceptaron. Entonces, la actitud, la comisión permanente que dirige el amigo Dionis Sánchez, lo que ha estado haciendo es cumpliendo con su responsabilidad y escuchando y evaluando cada uno de esas personas que tienen intención de formar parte de la Junta. Hasta ahora van casi 100 entrevistados y vamos a terminar alrededor del 20 y tanto de este mes de octubre. El asunto es que si algún sector, como lo han hecho algunos, ¿no?, sugieren o inscriben a alguien o quieren que alguien sea evaluado para participar, sencillamente nosotros estamos abiertos, como lo hicimos cuando el CONEP y otra institución, creo que Finjus, llevó un documento sugiriendo variables para determinar el perfil de la gente que debe ocupar esos puestos. Lo asumimos, tomamos parte de esa documentación y se enriqueció el documento de perfil que teníamos nosotros. Y sobre esa base hemos estado pues entrevistando a la gente y evaluándolo. Al final de todas las entrevistas, evidentemente que el que nos inscribió y el que nos pasó a evaluarse no va a estar siendo considerado en la decisión final.
Entonces, en esa decisión final, la comisión va a hacer una recomendación, solamente son 5. Déjeme hacerle una pregunta, déjeme ver si entendí bien. Usted dijo que ustedes están dispuestos a que esas instituciones puedan someter claro. personas. La pregunta es, ¿no se cerró ya el ciclo? Bueno, ya se cerró. O sea, ya se cerró. O sea, ya no pueden Pero entrar déjenme más. decirle que dentro de los que están ahí inscritos, hay de todos los partidos. No, yo sé, estamos de acuerdo. Y hay de la sociedad civil. O sea, Estamos no de es que acuerdo. no hay. No, estamos de acuerdo. Yo ellos- dije, es Pero una ¿cómo de todos los gestión. partidos? ¿No tienen que ser partidistas? No. Es Digo, se- que responden se inscriben. políticamente a distintos partidos, porque a partidistas no hay ninguno. Sí, y Exacto. se inscriben solos. No, Ellos ¿verdad? lo que están diciendo es la oposición, básicamente. No, queremos que sean imparciales, que no sean apolíticos, pero lo mandan por detrás. Inscríbanse, tranquilo. Pero ahora mire, Y hoy, el gobierno lo manda por delante. hoy, ustedes la comisión, Sí, sí. hoy ustedes van a entrevistar a Roberto Rosario. Sí, está incluido en la lista de hoy. Exacto. ¿Y qué le van a preguntar a Roberto Rosario? Oh, que cómo está el ciclón. Dígame, Mira, ¿cómo se haría una? Yo tengo algunas preguntas para Roberto. el amigo Roberto. Pero no las puede decir. Pero porque si no, las se digo va a ahora, se va a preparar. preparar demasiado. Entonces Claro. va a contestar muy fácil. Sí, pero él Yo te- sacaría 100 ahí, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, puede ser, por la La experiencia, experiencia, que él tiene. claro. Pero hay que hacerle algunas preguntas. No, hay que yo- evaluarlo igual que a No, todos no, los yo estoy de demás. acuerdo, pero mire, déjeme decir algo. Estudiando cualquiera pasa. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que él ha estudiado más que todito. Sí, sí. Ahora, la pregunta es algo. Vi a un dirigente del PLD importante del comité político diciendo que no se podía hacer tierra arrasada en la Junta Central Electoral porque la experiencia cuesta o vale. Y yo estoy de acuerdo con eso, personalmente. La pregunta es, ¿le han tirado tanto lodo a esa Junta y han hecho un escarceo tan grande que precisamente están provocando lo mismo que se hizo con las elecciones? Desacreditar la escogencia del que sea. Al final de cuentas, señor senador, ustedes son los que van a quedar mal, los senadores. Porque ustedes van a coger al que sea, aunque ellos quieran ese, pero van a decir que no sirven. Y eso Sí, es un sí. plan, me parece, para desacreditar el proceso. Mira, Grullón, Terrero. Terrero, oye, tú coges la historia electoral del país y no ha habido ni una sola vez en el que la escogencia de los jueces no haya motivado protestas y disgustos. Bien. En ninguna. Tampoco históricamente se ha dado el caso de que se arrasó con todo el que estaba ahí. Es verdad. Puede ser que se arrase con todo el que esté ahí, ¿verdad? Sí. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Siempre van a haber disgustos. Nosotros recibimos un documento de los partidos de oposición que tienen representación en la Cámara de Diputados, recomendando, ¿verdad?, que se maneje el tema con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, y me parece muy bien, pero los argumentos todos, 4, 5, 6 párrafos, estaban claramente orientados a determinar su inconformidad con los resultados de las elecciones y a no aceptar ese resultado que ya se había previsto en todas las encuestas que era lo que iba a ocurrir. Así. O sea, lo que ocurrió no fue sorpresa para el que tiene lectura clara de los procedimientos científicos de medir los niveles de aceptación que tiene una o más candidaturas en procesos electorales. Entonces, cuando tú partes de ahí y no hay todavía esa actitud de aceptar que hubo un ganador claramente establecido con un 62% de la población, entonces uno no entiende qué es lo que se busca. Si es obstaculizar el proceso o crear dificultades innecesarias o disminuir la fortaleza institucional del Estado en su conjunto, porque ya no sería del gobierno central nada más, sino también del Congreso. Claro. Quiere decir que nosotros aún así estamos dispuestos a escuchar a todo el que quiera recomendar o sugerir ideas. Son que puedan abiertas ayudar. las entrevistas. Las vistas públicas, Sí. no, las entrevistas no. Nada más entra la prensa después que terminamos. Ah, o sea, no podemos ver cuando la gente se equivoca.
No, no. No me digas eso. Grullo. Pues sería Y bueno hay ver- muchos muy valiosos de los que hemos entrevistado. Sí. Muchos valiosos. Oye, yo Mucha- vi ahí a Subero. ¿Ya Subero lo entrevistaron? No, todavía. Él está en la lista. sí. Tremendo candidato. Excelente, Exactamente. fue presidente. Sí, sí, un tremendo candidato. Hay mucha gente capaz. Sí, realmente. Claro y que mucha sí. gente se ha puesto nervioso. Y, sin y entrar en don consideración. Roberto Saladín también creo que está ahí. Saladín. Sí, Roberto inscrito, Saladín. sí. Saladín es abogado. Yo creo que sí que es abogado. economista. Además de economista. Ya es no abogado. necesariamente. Porque usted sabe que están pidiendo, perdóname, Grullón, que permitan que otras profesiones entren, Sí, pero la ley no lo establece permite. eso, no. Hay que esperar a que se modifique la ley Nosotros para estamos eso. de acuerdo con que no solamente sean abogados. Y ya ahora que no son pero jueces. la ley establece que son abogados. Hay que esperar a que se modifique la Entonces ley. no vamos a Claro, violar la ley. Ahora No, no se vayan a equivocar con eso, porque entonces No, si de se ninguna equivocan con eso, manera. entonces violan la Constitución No. y la ley. Grullo. Oye, usted sabe que Este Rafael Grullón. hay modismos en los idiomas que no están en los otros idiomas. Entonces los franceses dicen que bien a mí, bien chanty, quien te ama o quien te quiere te hará llorar, dicen los franceses. Entonces yo no estoy de acuerdo con que Roberto vuelva a la Junta. Yo creo que Roberto ha cumplido un ciclo y lo ha cumplido bien. Entonces, en el caso de que Roberto no sea refrendado por las dificultades que puede crear la geopolítica, esta actitud de Estados Unidos contra él, todo este lodo que le ha lanzado a la oposición, ¿no? Una situación, yo creo que se cumplió un ciclo, esa es mi posición. Si no se hace eso por esa situación, entonces yo creo que el Senado debe hacerle un reconocimiento final a Roberto Rosario. Bueno, ¿Y por qué? Un reconocimiento esa para es resarcir una- su trabajo y todas esas cosas que se ha dicho contra él que no son Es todas una verdades, ¿no? sugerencia válida, En el caso de En sea el caso o no no. escogido nuevamente como miembro de la Junta. Porque independientemente de la actitud asumida por una parte de la oposición o por la totalidad de la oposición, hay que pensar que el registro civil de este país Sí, señor. era un desorden mayúsculo antes de que esta Junta lo asumiera con la responsabilidad que lo asumió. Hay que ver cómo se manejaba la cedulación de este país. Y hay que ver que República Dominicana cuenta en el día de hoy con probablemente el mejor registro civil de toda América Latina. Por la seriedad con que se ha manejado todo. Porque la Junta Central Electoral no solamente es administrar unas elecciones, pero también hay que ver cómo la Junta Central Electoral ha sido reconocida a nivel internacional por los avances tecnológicos y por la forma en que ha administrado las elecciones. Lamentablemente, parece que es una cultura o subcultura del que aquí el que pierde no quiere admitir que perdió. Exacto. Y entonces hay una tendencia a desacreditar los El procesos árbitro. y las personas o los árbitros que están manejando este tema. Entonces tú tienes que evaluar, sopesar con objetividad, con responsabilidad, como bien dices, te amo, te pongo a llorar porque te amo, te quiero. en resumen, ¿verdad? Pero también eso cabe para cualquier otro, no solamente para el caso Pero de una inclusive- persona con Roberto. También yo amo a todos los que están en la oposición. Inclusive la Pero embajada también americana. tienen que comprender que las cosas no son como uno quiere, son como la realidad la plantea, como han ocurrido efectivamente. Perdón por la interrupción, pero inclusive la embajada americana o el gobierno americano a través de su embajada pidió compartir esos datos biométricos que se han actualizado últimamente, o sea que tan mal no estaban, ¿no? Que la guerra no Confianza, es total. confianza. El sistema digital biométrico es probablemente este país de los pocos que los tiene, con excepción de Estados Unidos. Y eso es una plataforma de seguridad del Estado, porque esa es una plataforma para darle seguimiento y control a todos los ciudadanos dominicanos, hombres y mujeres. Quiere decir que cuando el Estado dominicano les facilita esa información a otro país, sea el norteamericano, francés o alemán, no importa, le está poniendo en sus manos el control de todos sus ciudadanos. Entonces, ¿hasta dónde, a pesar del avance de la globalización, ¿verdad?, y las complejidades del mundo de hoy, que es bastante complejo y cada vez más complejo, hasta dónde eso es válido?
hasta dónde eso es prudente. Entonces, eso sencillamente, cuando le pidieron eso al presidente de la Junta, él dijo, yo no puedo tomar esa decisión, debo llevarla al Pleno. Y el Pleno, pues decidió, sencillamente, Déjalo para después. postergar esa posibilidad. Sí, claro. Porque el mundo hoy es... Además de que no sencillamente- sería un camino de ida y vuelta, ¿verdad? Claro, o sea, si República tuviéramos- Dominicana si no tuviéramos también lo compartiría. mismo allá, pues, Exacto. es una forma de compartir el control. Senador, el tema caliente del presupuesto de la República 2017 ya está en las manos de ustedes, el Congreso. Siempre vienen las quejas, igual como usted dice, de la escogencia de la Junta, todos los años vienen las quejas. La oposición dice que tiene un déficit el presupuesto. Sabemos que siempre viene con un déficit. Sabemos que hay que coger un préstamo para suplir ese déficit. Pero hay un componente adicional que trae revuelo y es el tema de la planta Catalina, que el gobierno abiertamente, de una manera transparente, le dice en una carta que tiene intención de vender una parte. Háblanos un poquito sobre Acciones, mil Bueno, millones en acciones. vender una parte. Sí, por una parte, no sabemos, porque yo decía ayer que no es la mitad, ¿eh? Y ahí dice hoy que no es la mitad. O sea, eso es menos de la mitad, porque el gobierno va a tener el control. Háblanos un poquito del presupuesto, de la composición. No, si se venden 1.000 millones, el gobierno va a tener todo el control, porque nadie va a dar 1.000 millones para que lo controle uno solo. No, es que eso es menos de la Se mitad. va mitad. Eso es menos de la mitad. Sí. Mira, Háblanos un poquito. lo del déficit, yo creo que si la oposición fuera justa, lo primero que tendría que hacer es reconocer que Danilo Medina en sus primeros 4 años redujo el déficit fiscal de casi un 6 o alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto a un 2.3. Le pagó al FMI. Y que ahora terminó también en 2.3. Y este presupuesto del 2017 Es un año electoral. Exactamente. Y está planteando un déficit de alrededor de 2.3, que es normal en países como nuestro, en América Latina. Quiere decir que eso es lo primero que habría que reconocer. No pueden pretender que un país con escasez en todos los órdenes vaya a reducir eso a cero. Claro. Entonces, ese es el primer esfuerzo. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, y a propósito de eso del presupuesto, miren, si ustedes se ponen a pensar un poquito en la aplicación de los presupuestos de los últimos años, la mejor forma, la forma más efectiva de distribuir la riqueza nacional es precisamente aplicando esos presupuestos que están orientados en lo fundamental, por lo menos un 15 o 17% de los ingresos totales del gobierno están destinados a infraestructura, que es una forma de distribuir riqueza, es una forma de lograr mayor nivel de equidad. ¿Y cómo eso? Eso es aparte de todos los programas sociales, que uno dice, bueno, por la vida entera no vamos a estar atendiendo gente con tarjeta de solidaridad, y bono luz, y bono gas, y el seguro Senasa, o sea, todos esos programas sociales, que son de los mejores de América Latina, son los que efectivamente han contribuido a reducir los niveles de pobreza. Como dice Naciones Unidas, que tampoco algunos no lo creen, en el mundo, o sea, en el planeta, ha habido una reducción de los niveles de pobreza de manera sostenida, porque ha habido un esfuerzo en esa dirección de prácticamente todos los gobiernos. Lo mismo ha ocurrido aquí. Entonces, cada vez que se hace una carretera, cada vez que se construyen 22.000 aulas, cada vez que hay una tanda extendida, con un desayuno, con un almuerzo, con una merienda, que zapatos, que los libros para los estudiantes, cada vez que se construye un hospital o se hace un centro diagnóstico que la gente no tiene que pagar los análisis cuando se los recomienda el médico, o un centro regional de sangre, o un centro para atender a las personas que tienen problemas de riñones, todo o un estadio de béisbol, o las asfaltadas de las calles, o la construcción de viviendas o de acueductos, es una forma de repartir la riqueza, que es la función del Estado, que lo hace el gobierno central, pero también apoyándose en gran medida en las leyes que se aprueban al Congreso Nacional, que son muchas de ellas generadoras. Es la primera vez, nosotros estamos sometiendo un proyecto de ley junto con otros senadores como Julio César Valentín, Tommy Galán y Charles Mariotti, que es sobre el sistema de fiscalización y control del Congreso Nacional. Para evaluar, eso incluye la creación de una unidad macroeconómica en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para darle seguimiento permanente a
la aplicación del presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional. Perdóneme, escúchame. Me parecería, yo estoy oyendo eso ahora, me parecería que ustedes están haciendo un diagnóstico de que la Cámara de Cuentas no está funcionando. No, es que uno de los principales funciones constitucionalmente establecidos del Congreso es la fiscalización. Claro que sí, pero el brazo que tiene para eso es la Cámara de Cuentas. No, la Cámara de Cuentas juega un papel que incluye al Congreso Nacional. No, pero no que Nosotros tenemos la pero perdóneme, responsabilidad. no que lo incluye, senador. O sea, ustedes es verdad que son de elección indirecta los miembros de la Cámara. Perfecto. Sí. Pero el informe anual del Congreso, que hace la Cámara de Cuentas, que audita y revisa la ejecución presupuestaria, lo hace a través de ustedes. O sea, el brazo del control lo tiene el Congreso, el Senado a través de la Cámara de Cuentas. Si ustedes van a hacer una unidad para eso, están quitando las atribuciones a la Cámara de Cuentas. No. O están redoblando esfuerzos. No. Mira, nosotros recibimos todos los informes del Banco Central y los informes del Ministerio de Hacienda cada 3 meses de toda la ejecución presupuestaria, sí, claro que sí, y de la marcha de la economía, porque el Congreso es, en última instancia, el principal responsable de la fiscalización. Y es una debilidad que tiene el Congreso. Y esa debilidad estamos tratando de corregirla con esta nueva ley, que le da también cierto poder al Congreso Nacional para darle seguimiento a todas las operaciones que hace el gobierno central a nivel nacional y en todos los órdenes, de todas las direcciones. Eso no quita la responsabilidad, ni desmerita, ni disminuye las funciones que están establecidas constitucionalmente para la Cámara de Cuentas, en lo Bien, absoluto. yo no estoy de acuerdo, pero está bien. Pero oye, yo te voy a decir, por ejemplo, nosotros Es que como ellos no senadores, pueden mirar, ellos lo que están haciendo, ellos no pueden mirar por la Cámara de Cuentas. Es que tú tienes que Ellos tienen que confiar. mirar El el órgano- país el y las órgano país superior entero. de fiscalización, El país entero, pero el órgano de fiscalización superior del Estado Dominicano se llama la Cámara de sí, Cuentas. pero que ellos no pueden mirar por ahí Constitucionalmente, nada más. El órgano superior de fiscalización es el Congreso Nacional, que lo establece la Constitución. Estamos hablando de legislar, fiscalizar y representación. Sí, claro que sí, pero... Entonces, esa de fiscalización, Es un- hay una parte que está delegada a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República, Sí. que también hace una función similar a lo interno del gobierno. Pero el Congreso no puede delegar en términos absolutos una responsabilidad que le establece la Constitución. Lo vamos a discutir después, fuera ¿Cómo del no? aire, Cuando gustes. para que veamos eso, porque de verdad es un tema también interesante, pero yo como profesional no estoy de acuerdo, y lo voy a decir después por qué. Sí, está bien. Pero lo vamos a hablar. Pero Eso continúen. es bueno, porque eso Claro. enriquece Claro que sí, la claro que discusión finalmente del proyecto de ley. Pero yo no veo mal que ustedes que quieran fiscalizar. Lo que veo mal es que Por ejemplo, mire, déjeme decir algo. Sí. La Cámara de Cuentas no es tan eficiente porque el Congreso no la ayuda. ¿Por qué no ayuda el Congreso? Porque no le ponen presupuesto para ellos hacer su función. No, Y no. ustedes son los que tienen, ustedes son los que aprueban el presupuesto. Sí, Terrero, pero oye lo que te voy a decir. Por ejemplo, el Poder Judicial, que tanto el presidente como todo el gobierno entero, y nosotros en el Congreso, nosotros quisiéramos que al Poder Judicial se le dé más recursos. dinero. Sí, pero no hay. Pero si se ha incrementado el presupuesto del Poder Judicial en los últimos 4 o 5 años en miles de millones, y ahora se le aumentó en 800 millones directamente a la Suprema, Sí. pero 400 y pico de millones adicionales para el resto del Poder Judicial, porque tiene que meter ahí toda la Procuraduría General de la República. Ministerio Público, claro. Entonces está hablando de 1.225 millones adicionales. Es un país con un presupuesto limitado, evidentemente. Es decir, que no se le está dando todo lo que ellos quieren, pero se le está dando. Y lo mismo ocurre con la UAS, que también se le ha incrementado anualmente su presupuesto. En el caso de la Cámara de Cuentas, es lo mismo. Se le han aumentado prácticamente todos los años. Ahora, tiene la Cámara de Cuentas oficina en todo el país. Bueno, no la tiene, ¿verdad? Pero no la tiene porque no tiene recursos o porque no la necesita. Eso habría que evaluarlo, pero la Cámara de Cuentas siempre ha contado con el respaldo del Congreso Nacional. La tenía antes, la tenía las oficinas y la cerraron. No, tenían oficinas y las cerraron hace mucho en algunos lugares. Hace 6 años. Usted sabe lo que hay que crearle Pero a hay que evaluar eso, por qué Sí, se cerraron, ¿verdad? Usted sabe que hay que crearle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo es? A la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Usted sabe lo que hay que crearle? Ajá. Un comité empresarial. Harvard entró al siglo XXI como una de las empresas que tiene una ganancia de $1.000 millones anual.
Dentro de las 21 empresas que entraron al siglo XXI, ganándose 1.000 millones anual, está Harvard. Entonces, a la universidad, ya hace más de una década, cuando Leonel Fernández pronunció su discurso, se hablaba ya de que el conocimiento era el capital. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que maneja el conocimiento, lo que hay que ponerla a producir. Sí. ¿Me entiendes? Ahí tienen, en el malecón, di que un club de profesores, que lo que es un aula. Cuando ahí debía haber un restaurante que produzca dinero y que le sirva a los turistas y que se sienten ahí los profesores. Además, lo que tienen es una aula. Van desde una aula a otra aula a recrearse. Entonces, en la UAS, lo que no hay es visión. Esa cuestión de que presupuesto de que la UAS lo que tiene es que coger su conocimiento y ponerse a producir dinero, como hacen otras universidades del mundo. Grullón, yo estoy de acuerdo contigo en que la UAS tiene la capacidad, la tiene. El conocimiento. Para instalar empresas y desarrollar empresas que le generen ingresos propios. Ese paternalismo. Desde luego, Harvard es Harvard porque precisamente sabe que el capital es el conocimiento. Que produce dinero. Y en Harvard es Harvard porque ahí el pico, la pala, la carretilla y el arado no funcionan. Ahí los estudiantes que escogen son precisamente de altísimo nivel de inteligencia, bien desarrollados, y entonces evidentemente los profesionales que salen también son muy elevados, su conocimiento. En la UAS es una universidad que está orientada desde siempre hacia la parte del pueblo que no tiene cómo estudiar, que no sea a partir de una universidad pública donde se paga prácticamente nada, por un cuatrimestre, un semestre. Entonces, eso es una limitante que tiene. Porque pero no, con los conocimientos que vamos a hacer, la gente se lo no vamos puede a dar a pagar. la gente. Pero sí que yo estoy de acuerdo. Una vez se intentó hacer un laboratorio o fábrica de medicamentos en la UAS para suplir al mercado nacional y no sé qué pasó. Pero la UAS ahora mismo es la universidad que tiene los mejores laboratorios del país y probablemente del área del Caribe. Tienen laboratorios modernísimos en química, en física, en biología, o sea, y los mejores profesionales, los biólogos, los mismos médicos, los agrónomos, los ingenieros, los arquitectos. Oye, la verdad que la UAS sigue siendo la UAS. Pero a nadie le da y es sacando profesionales de altísima calidad. Mira, senador, a nadie le da el presupuesto, a nadie le alcanza. A nadie le alcanza. No es suficiente. Ni en la casa alcanza. A nadie le alcanza. A nadie le alcanza. Es un comité empresarial. Entonces, y los ingresos son limitados. La tierra de Engolbe se la repartieron en terreno, en solares. Bueno, en vez de eso, ponerla a producir, a mí que nadie, y tienen tierra y tienen edificios y tienen de todo. Sí. Eso hay que variarlo. Eso una parte de esa tierra también la ocuparon. ¿Entiendes? Pero para ir a terreno a la otra parte de la pregunta con respecto a la planta Catalina. Sí. Y yo debo decirle lo siguiente, ustedes se recuerdan que hay un préstamo aprobado en el Congreso por 1.306 millones de dólares. Claro. Que debió ser desembolsado por el Bandes de Brasil. Es correcto. Pero por los problemas políticos en Brasil prácticamente esto no ha ocurrido. Eso estamos de acuerdo. Y por un pool de bancos europeos encabezado por el Deutsche Bank, que fueron los únicos, a través del Deutsche Bank, creo que han facilitado unos 200 millones de dólares. Sí. El presidente, con el sentido de responsabilidad que tiene, oye, le fue sacando dinerito al presupuesto nacional, a los ingresos propios. Para no parar eso. Para invertir en esas dos Para que plantas eso no se que son parara. prioritarias para el país. De acuerdo. Y ha llegado a invertir más de 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Bueno, vamos ahora a abrir una licitación, porque es con una licitación que hay que ver quién puede comprar. Nadie va a comprar, como dicen algunos, que está sobrevaluada y que se ha invertido menos y que hay dinero de más que no se sabe dónde está. Ahora la gente va a tener la oportunidad de ver, porque si yo soy un sector privado y voy a comprar una planta, yo no voy a comprar una planta en 120 si lo que vale son 100. Claro.
Sí, pero ya Entonces hay eso- una licitación para vender el 49% de las acciones. Y es una forma de capitalizar de Capitalizar. nuevo el gobierno. O sea, el gobierno necesita Una decisión esos inteligente. recursos que ya había invertido Decisión inteligente. previamente, pero eso será un proceso totalmente transparente, Transparente. sin mayores inconvenientes. Siempre es un correcto. placer tener al licenciado Rafael Calderón aquí con Pero nosotros. eso va a demostrar que no hay sobrevaluación de la planta. Claro. Porque ya hay 49%, 1.000 millones, significa que vale 2.000, ¿verdad? Así es. Y Un quiero- poquito más de 2.000. Sí, antes va a ser más. Sí. Antes de que tú lo despidas, decirle que Roberto Saladín se graduó de doctor De en abogado. Derecho en 1962 en la UAS. Imagínate. Quería dejar eso, ¿verdad? Sí, Como sí, sí. por si acaso. Claro, ¿verdad? claro. O sea que, y es el número 221. Es el penúltimo en la lista. Y quizás sea de los primeros. Ajá. No siempre los últimos son los primeros, pero en ese caso Mira, puede ser. Subero es el número 213. Es un decano, Roberto. O sea, Saladín. son personalidades. Claro. Muchísimas gracias, licenciado A sus Rafael órdenes. Y Calderón, Moral Cela no está en la lista. No. Está bien. Ya está pensionado. senador de la República por la provincia de Azua. Y es, Muchísimas es gracias. ministro de Hacienda. Gracias, Marcela. También. Yo ministro de Hacienda cuando era finanza. Eso es así. Muchísimas Embajador gracias. en Washington. Explícale, Calderón. ¿De acuerdo?